crónica, ¿sí? Y es una pena, pues, porque nosotros prácticamente tenemos varios pacientes de las áreas rurales que están debutando con este tipo de problemas, ¿ya? Y es más difícil acceder a ellos, o sea, necesitamos mejores programas, por eso nos dice un problema de salud pública. La enfermedad renal crónica se considera, como ya sabemos, el destino final común de casi todas las enfermedades o glomerulopatías que afectan de manera crónica e irreversible a los riñones, ¿no es cierto? Y bueno, ¿no? Otra característica importante, ¿cuál es? Que la afectación llega hacia la parte estructural y funcional de los riñones y que eso ¿cuánto tiene que durar? 3 Más de meses. 3 meses, ¿sí? Obviamente las manifestaciones van a ser variables. Acuérdense que también va a depender del grado de afectación y del estadio de la enfermedad renal crónica, ¿no es cierto? Suele manifestarse ya cuando hay complicación. No requiere un nefrólogo para su diagnóstico. Y ahí van a entrar ustedes. De aquí a unos años ustedes van a ser prácticamente nuestras armas para enfrentar a esta enfermedad, ¿sí? Porque ustedes van a ser los médicos de atención primaria en sus CEUs. Así ustedes van a tener que ayudarnos a atacar este problema. Y bueno, pues el filtrado glomerular tiene que ser menor de 60 mililitros por minuto a 1.73 metros cuadrados sin otros signos de enfermedad renal. Y bueno, adicionalmente a todo lo que estamos mencionando, las guías Caligo ya están considerando a los pacientes trasplantados renales como también parte, ¿sí?, del grupo de pacientes con enfermedad renal crónica, ¿sí? Independientemente de su filtrado glomerular, porque los pacientes con trasplante renal pueden ya tener un filtrado glomerular normal. Epidemiología, prevalencia global de un 13.4% y es más o menos el porcentaje que nosotros estamos manejando o bordeando a nivel nacional. Mayor prevalencia en países en vías de desarrollo, más de 2 millones de personas, miren, en terapias de reemplazo, terapias de diálisis. Es bastante, ¿no es cierto? 2 millones. Es más de la población que tenemos en el Cusco. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Mayor prevalencia en negros y en hispanos. Por esa razón es que principalmente en la raza negra es donde se ha encontrado esto. Por eso cuando ustedes hacen el cálculo y me preguntan, ¿no? Nosotros no somos blancos caucásicos, ¿sí? Pero ahí dice blancos, ¿no es cierto? Y en otro dice negros. Pero en la parte de blancos dice y otros. Y nosotros estamos dentro de los otros. ¿Ya? Bueno. Es que nosotros pues, ya no somos tan, ¿cómo se podría decir? Predominantes. Una raza. Es una raza. ¿Ya? Entonces nosotros entramos en el grupo de otros, pero a pesar de eso estamos dentro del grupo de mayor riesgo. ¿Ya? Principales causas: hipertensión y diabetes. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de países en vías de desarrollo, hay más, en los de habla hispana, ¿podrá haber alguna razón con respecto a la clase social? Porque nuestra economía no es la mejor, ¿no es cierto? Si nos comparamos con los europeos, que son los de raza caucásica, tienen mejor economía, tienen mejor estilo también alimenticio, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, tal vez por ahí habría que tomar en cuenta este punto, ¿no? Y bueno, pues, aquí tenemos, miren, estamos en rojo. Rojo siempre es signo de peligro, ¿sí? Y entonces acá dice más del 20 al 25%. ¿Sí? Y bueno, también no solamente está asociado a lo que ya mencionamos, que es la parte socioeconómica, también tiene que ver el sexo y la edad. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos, ¿sí? Sí, tenemos una muestra total entre varones y mujeres, ¿sí?
grupos etarios. De 18 a 44 años tenemos una prevalencia del 4.8%. Pero si nos vamos, por ejemplo, al grupo de los pacientes mayores de 65 años, 37.3%. ¿Qué nos indica eso? A mayor edad, mayor riesgo de enfermedad renal crónica, ¿cierto? Ahora, si hablamos entre hombres y mujeres, decimos, varones de 18 a 44 años, un 6.3%. ¿Ya? Si vemos en mujeres de 18 a 44 años, un 3.1%. ¿Sí? ¿Qué nos estará diciendo eso? A ver, vamos a ver a los más grandes. Mayores de 65 años varones, 63.3%. Mujeres mayores de 65 años, 17.1%. Se nota ahí mucho más la diferencia, ¿cierto? Pues, ¿qué nos está diciendo eso? Más incidencia en varones. Más en varones. Hay más prevalencia en varones. Mayores ¿Ya? Entonces, eso implicaría un factor de riesgo. Eso implica que ustedes tienen que cuidarse más que sus compañeros, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cómo? Cuídense. Sí, o sea, eso nos está diciendo prácticamente, ¿cierto? Acuérdense que se ha encontrado que la parte hormonal en la mujer, ¿sí?, le resulta un factor protector para enfermedades cardiovasculares, ¿ya? E incluso habíamos estado hablando que el estradiol, ¿se acuerdan?, para el metabolismo del calcio y también la descalcificación también le juega un rol importante, ¿cierto? Y bueno, pues también es importante tomar en cuenta que, como sabemos que hay factores de riesgo que pueden ser modificables, ¿no es cierto? Factores de riesgo no modificables y las propias complicaciones, las propias condiciones que se dan en el paciente con enfermedad renal crónica también pueden influir a un mayor riesgo de progresión de la enfermedad renal crónica, ¿sí? ¿Qué factores modificables ustedes conocen? La hipertensión, ¿no es cierto? Viene el paciente, ustedes le toman la presión y le encuentran que tiene la presión alta, ¿no es cierto? Y ya hacen ustedes el seguimiento o el mapeo y efectivamente el paciente está presentando hipertensiones elevadas, no solamente en la consulta. Pues, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué le van a dar? Antihipertensivos, ¿no es cierto? Van a tratar de bajar la presión arterial. Si es diabético, hipoglicemiano, ¿no es cierto? Muy bien. Obesidad, estatinas, placa, igual pero las también lipidemias, pueden ayudarle a bajar de una peso. dieta más saludable para que baje de peso, recomendarle, ¿no? Mire, si hay que señor, usted tiene que bajar de peso, reduzca el consumo de carbohidratos, de azúcares, ¿no es cierto? Las dislipidemias, ahí van sus estatinas, que tanto les estaba hablando, tabaquismo. A ver, encuentran a su paciente que les dice que fuma 5 cajetillas al día. Al día, 5. No pasa, ay, ¿no? Pobre pulmón, ¿no? Pero entonces, ¿qué le dice? Señor, usted ya no puede fumar, ¿no es cierto? Hiperuricemia. El diabético sufre también de hiperuricemia. Le va a dar alopurinol, ¿no es cierto? La colchicina, porque existe el riesgo que nos haga una artritis gotosa, ¿no es cierto? ¿Qué más? Como dice su compañero, yo le digo no comas carnes rojas, o sea, ¿qué significa? Alimentos ricos en ácido úrico. Mucha proteína. Exacto. Hipolipinemia. Es un paciente desnutrido, la albúmina está baja. ¿Eso es un factor de riesgo para la enfermedad renal crónica? ¿Por? Sí, es cierto, pero ¿por? Te regulación de las presiones. ¿Ah? ¿Qué va a llevar eso? ¿A dónde se va a ir? Se va a ir hacia el intersticio, ¿no es cierto? ¿Y eso qué va a llevar? A las arterias. Y una hipoperfusión renal. Los Exacto. medicamentos también tienen. Exacto, se han dado cuenta muy bien. No modificables. Edad avanzada. Hemos dicho que mayores de 65 años ya hay un mayor riesgo, ¿no? Conforme van pasando los años hay un mayor riesgo.
Se dice incluso que mayores de los 50 años ya comienza a reducirse el filtrado glomerular a 1 mililitro por año, ¿cierto? Entonces, si eso pasa, entonces la edad avanzada es un factor de riesgo. Yo no lo voy a poder cambiar, por más cirugías plásticas que le haga, ese paciente o esa paciente va a seguir estando en ese grupo. Entonces, obviamente tiene que intensificar factores protectores, ¿no es cierto? Nefroprotectores. Sexo masculino igual. Cuando yo les digo cuídense, ¿qué significa? Pues, ¿no? Obviamente su dieta tiene que ser pues más saludable, ¿ya? Eso no implica que las mujeres pues no tienen que comer de todo. No, también tienen que cuidarse, pero obviamente el riesgo es mayor en los jóvenes, ¿no? Raza negra. Bastante, ¿cierto? Hipertensión arterial. Hipertensión arterial, muy bien. Bajo peso al nacer. Incluso de la cantidad de Exacto, nace con una cantidad reducida de glomérulos, ¿sí? Y entonces, ¿eso qué implica? Que obviamente puede haber un desgaste y más adelante pueda llegar al desarrollo de una enfermedad renal crónica. ¿Y los factores inherentes a la enfermedad renal crónica? La anemia. Normocítica, no. Exacto. ¿Y la prevalencia o la persistencia de la anemia puede llegar a afectar a los riñones? Sí, es cierto. ¿Qué más? Alteraciones del calcio, fósforo y paratormona. También no produce vitamina D. Exacto. ¿Y la acidosis metabólica? También, ¿cierto? Entonces, todos estos factores, miren, son los que tenemos que tener en cuenta en nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque ya cuando comienza a haber, por ejemplo, en el caso de algunas enfermedades como la diabetes, hiperfiltración o la presencia de proteinuria, ¿qué nos está llevando ya? A que haya una fibrosis, ¿no es cierto? Y por tanto, progresión de la enfermedad renal crónica. Muy bien. Y bueno, aquí tenemos un grupo múltiple de diferentes patologías que nos van a llevar a una enfermedad renal crónica. Y acá están divididos, ¿no? Un poquito me parece más didáctico para que lo puedan entender, ¿no? ¿Quiénes van a cursar con alteraciones o enfermedades tubulointersticiales? Obstrucción del tracto urinario, hiperplasia prostática o una litiasis renal. Y en el caso de mujeres, ¿cuál sería? ¿Qué uropatías obstructivas pueden haber? NM, T, cervix, muy bien. Infecciones del tracto urinario, los pielonefritis o los abscesos renales. Los abscesos renales son más predominantes en qué pacientes? En los diabéticos. Toxicidad por medicamentos químicos y metales pesados. Y las enfermedades glomerulares, diabetes, ¿no? Acuérdense que hemos estudiado glomerulopatía diabética. Enfermedades autoinmunes, claro. Infecciones sistémicas, bacterianas, leptospirosis, virus, hepatitis B, C y VIH, y también neoplasias. Acuérdense que pueden llevar a qué? A glomerulopatías secundarias, ¿cierto? Y enfermedades vasculares, la hipertensión arterial, la preeclampsia, la eclampsia, la aterosclerosis, la isquemia, de la estenosis por la arteria renal, las vasculitis y las microangiopatías trombóticas. Y las enfermedades quísticas, la enfermedad renal poliquística. Anormalidades congénitas. ¿Puede un paciente nacer con un solo riñón? Sí. ¿O con un riñoncito más pequeño? Sí. ¿Qué más puede ocurrir? Nefropatía por reflujo, claro. Anomalías obstructivas del tracto urinario. Esto no necesariamente se refiere a esto, ¿sí? Sino porque pueden haber grados de estenosis, ¿no es cierto? Entonces, todas estas posibilidades nos van a llevar a que un paciente con el tiempo, porque acuérdense que la parte del tiempo es importante en la enfermedad renal crónica, nos va a ir deteriorando la función renal. Y bueno, tenemos aquí más o menos de lo mismo, ¿no es cierto? ¿Cómo es la fisiopatología de la enfermedad renal crónica? Hemos hablado que fibrosis, ¿no es cierto? Pero, ¿será lo mismo la enfermedad renal crónica que se presenta en un paciente diabético, por ejemplo, que en un paciente con glomerulopatías?
o con un paciente con trasplante renal, o un paciente con hipertensión arterial, no sé, o con neuropatía obstructiva, ¿será de la misma manera la fisiopatología? No, no es cierto. Por ejemplo, estamos hablando de los pacientes trasplantados, ¿no? Y hemos dicho que la Caligo ya lo está considerando. ¿Ustedes más o menos entienden por qué? Si tiene su función renal normal, no entra dentro de un filtrado glomerular menos de 60, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué serían una enfermedad renal? Porque Mayor tiene que ser susceptibilidad para a eso, enfermedades. con medicación. ¿Cómo? Mayor susceptibilidad a enfermedades del trasplantado renal con respecto a las glomerulopatías. Tú te refieres a que haya una recidiva. Claro, pero ¿por qué no esperar a que haya esa recidiva para que digas que el paciente ahora tiene una enfermedad renal crónica? ¿Qué estabas diciendo tú, Brian? Que es un paciente que tiene un antecedente primero y luego es que tiene que estar de por vida con fármacos. Ahí está la palabra. ¿Saben qué? Si bien es cierto, es un paciente trasplantado y diríamos, bueno, ya, pues ahora ya que está en diálisis, ¿no es cierto? Pero tiene un tratamiento crónico. ¿Sí? Este tratamiento crónico, muchos de estos medicamentos, por ejemplo, hablando de tacrolimus, ¿es nefrotóxico? Sí. Sí. Entonces, por esa razón, nosotros los tenemos que considerar dentro del grupo de pacientes con enfermedad renal crónica. Porque hay que estar vigilando su función renal. Y eso es lo que hacemos en los pacientes con enfermedad renal crónica, ¿o no? ¿Les hacemos seguimiento o no? Monitorizamos, ¿no es cierto? Anual, 6 meses. Exacto. Y a ellos tenemos que hacer lo mismo. ¿Ok? Entonces son parte del grupo de pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces, como decían sus compañeros, no, doctora, no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Sí? Porque en todos va a haber hiperfiltración. No, no es cierto. Pueden haber en todos cambios de excreción y secreción de agua y solutos para tener niveles estables. No, tampoco. ¿Ya? ¿Puede haber hipertrofia glomerular en todos? No. Pero son parte de qué enfermedades, por ejemplo. Por ejemplo, la enfermedad o en la neuropatía diabética. En la fructosa sedimentaria por obesidad también podemos encontrar este problema, ¿no es cierto? ¿En qué otros problemas podemos encontrar lo que estamos mencionando aquí? Hipertensión arterial. Hipertensión arterial. No. Pero sí, por ejemplo, incluso se habla que la poliquistosis sí puede haber. ¿En las obstrucciones puede haber esto? No. ¿Sí? Pero si estamos hablando del grupo que sí presentan estos problemas, entonces ¿esto a qué va a conllevar? Primero a una alteración a nivel glomerular, ¿cierto? Va a haber una glomerulosclerosis. Posteriormente, daño túbulo intersticial y al final atrofia tubular. Por ejemplo, la nefropatía diabética, como mencionamos, que puede haber dilatación del linfocálix, eso nos puede conllevar a presencia de proteinuria, sobreactivación de SGLT2, disminución de ¿qué? Del cloruro de sodio en la mácula densa y también sobreactivación del sistema renina-angiotensina aldosterona. ¿Sí? En cambio, en las nefropatías isquémicas, ¿qué va a haber? Hipoperfusión, ¿sí? Activación del sistema renina-angiotensina aldosterona, sí, pero no una sobreactivación, ¿no? Angiotensina, entonces, puede conllevar a ¿qué? Atrofia tubular, colapso glomerular, fibrosis, a los ROS, ¿se acuerdan? Y la disminución del óxido nítrico. Y también puede llevarnos a calcificación. ¿Sí? Y bueno, pues, obviamente van a haber muchos cambios a nivel molecular con respecto a la enfermedad renal crónica, ¿no? No sé si ustedes han leído al respecto, pero ahora ya se ha encontrado que casi todos los medicamentos o los objetivos terapéuticos para las enfermedades glomerulares crónicas especialmente, ¿no? Ahora el tratamiento va a nivel molecular, ¿no es cierto? A nivel intracelular, a nivel de mitocondria, a nivel nuclear, ¿cierto?
porque es ahí también donde puede haber una afectación. ¿Qué otra cosa más tenemos que tener en cuenta? ¿Sí? ¿La microbiota se va a alterar en la enfermedad renal crónica? Ustedes ahorita están sanitos, ¿sí? A ustedes les cuidan sus papitos, ¿no es cierto? Ya les tienen preparado su almuercito, ustedes no van a comer a la calle, ¿sí o no? Cuidaditos, así, al límite, ¿no? Pero ustedes piensan que los pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no? Ya van a tener todos esos, van a comer lo que por ejemplo, a él le gusta, no sé, se me ocurre, su lomo saltado. Su mamita todos los fines de semana le prepara su lomo saltado. Pero ya si es que fuera otro paciente que no tiene enfermedad renal, que tiene enfermedad renal crónica, ya no va a poder comer esa cantidad de carne, ¿no es cierto? Que tiene lomo saltado. Por tanto, su microbiota se va a ver alterada, ¿sí? La urea, la cantidad de uremia que presenta el paciente, ya definitivamente va a variar a esta microbiota, ¿sí? El hecho de que presente anemia, ¿sí? El hecho de que algunos con unos otros electrolitos también estén alterados va a cambiar su microbiota. Entonces, ¿eso qué significa? Va a presentar diarreas a veces, va a presentar estados de estreñimiento por causa de esto. Entonces, la microbiota se altera. Y lo que, por ejemplo, él quiere usar probióticos o prebióticos, él puede usarlos, ¿no es cierto? Los típicos, los clásicos. Pero el paciente con enfermedad renal crónica, no. Tiene que variar eso si quiere mejorar su estado inmunológico. Entonces, todo eso se altera. ¿Qué más vamos a tener que encontrar? Van a haber alteraciones a nivel de inflamosomas. Claro, si estamos hablando que el sistema inmunológico se altera, también a nivel molecular, a nivel celular, pero también tenemos que biomarcadores, ¿sí? Vamos a encontrar complicaciones a nivel del sistema inmunológico. Sí. Vamos a encontrar mayor incremento del riesgo cardiovascular. Claro. ¿Sí? Entonces, muchas cosas se van a ir alterando, ¿sí? Entonces, ya no es lo mismo hablar pues, de un paciente diabético con reciente diagnóstico que hablar ya de un paciente con enfermedad renal diabética, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que tener en cuenta una cosa, justo lo que les estaba mencionando, ¿no? Si las toxinas urémicas van a afectar el tránsito intestinal o la microbiota intestinal, ¿qué otras cosas pueden llegar a generar las toxinas urémicas? ¿Sí? ¿Van a incrementar el estrés oxidativo? Sí. ¿Qué más? ¿Van a presentar mayor inflamación por incremento del factor de crecimiento tumoral beta o transformante beta? ¿Sí o no? ¿Qué más vamos a poder encontrar ahí? ¿Incremento de las moléculas de daño? También. ¿Y qué más? A nivel de óxido nítrico. ¿Qué otro vamos a encontrar? Interleuquinas, macrófagos. Y cada uno de ellos, miren, va a estar afectando de manera inflamatoria diferentes partes y de diferente manera. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué hacen las interleuquinas? ¿Activan qué? Fibrosis. La fibrosis, ¿no es cierto? O las citoquinas también profibróticas. ¿Y a qué va a llevar esto? A isquemia renal y afectación de la función renal. ¿Y los macrófagos qué van a hacer? Inflamación. Más inflamación. Bueno, claro, al estar ellos presentes, o sea, van a prolongar el estado inflamatorio del paciente. Van a llevar a mayor fibrosis, como dice su compañero, y van a reclutar otras células adicionales también del sistema inmunológico. ¿Ya? ¿Qué más vamos a poder ver? ¿Va a haber disfunción tubular? Sí. Fibrosis tubular. Fibrosis a nivel tubular y también mayor progresión de la enfermedad renal crónica. Y acá tenemos algunos
de los mecanismos patológicos de la enfermedad renal crónica, ¿sí? En diferentes niveles, ¿no? Y estos son, ¿qué son? Las proteinasas, ¿cierto? Entonces aquí tenemos gelatinasas, tenemos la matrilicinasas, tenemos también ¿qué? Las estromelocinasas y también las de tipo membrana. Todos ellos están involucrados y que generan mayor fibrosis, ¿sí? Y miren, no solamente son, hablamos ahorita hace un momentito, mencionamos diferentes citoquinas, mencionamos factores inflamatorios, pero miren, hace un ratito también mencionamos sistema renina, angiotensina, aldosterona, pero todos están concatenados, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué hace nuestro angiotensinógeno tan querido? Claro, hace vasoconstricción, ¿no es cierto? ¿Y eso a qué va a estar llevando? ¿A quiénes estamos activando? Exacto. A todos estos productos del estrés oxidativo, ¿no es cierto? ¿Y eso qué conlleva? ¿A quiénes están inhibiendo? Cotransportadores de glucosa. Exacto, GLUT4 y GLUT2. Cotransportadores de Exacto. ¿Y eso a qué está llevando? A una mayor hiperglicemia, ¿sí? Mayor producción de insulina, ¿no es cierto? Y esto ya por sí es un factor de mayor incremento de enfermedad renal crónica y cardiovascular. ¿Sí o no? Ahora, si nosotros nos vamos desde el punto de la renina, que también afecta a la parte de la angiotensina, ¿cierto? Pero no solamente miren que es la vía aquí del ROS, también tienes con angiotensina 1, afecta a quiénes. ¿Qué son estos? Aquí están también. ¿Receptores de qué? angiotensina. Angiotensina, ¿no es cierto? 1 y 2. Y miren, tienen diferentes vías, ¿sí? ¿Y qué es lo que están llevando esto? Miren, acuérdense de esto. Segundos mensajeros. Calcio. Exacto. ¿Y a qué están llevando esto? Exacto. ¿Y esto qué está llevando? Progresión de la enfermedad crónica. A la progresión de la enfermedad renal crónica. Bien. Y esta vía no termina aquí, ¿no es cierto? También tenemos aquí, Los receptores. también, ¿no? De la tipo 4. ¿Y esto qué está llevando? A Fibrosis. fibrosis. ¿Y también a qué? Relajación proximal. ¿Y a qué se refiere esa relajación? ¿Me relajo? Vasodilatación, exacto. ¿Sí? Miren, todo esto, ¿ya? Que parecía tan complejo que ya lo hemos ido sacando de a poquitos, nos va llevando a mayor inflamación, mayor fibrosis, mayor hiperglicemia, mayor riesgo cardiovascular, mayor riesgo de enfermedad renal crónica. ¿Sí? Esto es como un resumen prácticamente, pero eso es lo que nos quiere decir la parte inflamatoria. ¿Sí? Y miren, acá tenemos una nefrotita, estamos sacando aquí el glomérulo, lo hemos cortado así, ¿sí? ¿Y qué es lo que vemos ahí? ¿Qué es esta? Esta, aquí, Cuando tú lo distas, ¿qué pasa? músculo distal. Aquí está la mácula derecha. Bien. ¿Qué es esto? La cápsula de Bowman. Muy bien. ¿Y esto qué es? Espacio de Bowman. Espacio de Bowman. ¿Y esto qué es? Túbulo. Túbulo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es esto? Capilares. Capilares, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto de acá?
Porocitos. Es el podocito. Muy bien, miren cómo está rodeando. Acá están sus pericelos. Está rodeando ¿a quién? Al capilar glomerular. ¿Sí? Y acá tenemos ¿a quién? Endotelio. Al endotelio vascular. ¿Y qué es esto? Mesangia. Mesangia. ¿Ya? Esto viene en un cortecito chiquitito porque obviamente no tenemos solo esta cantidad de células, pero este es un esquema que nos está diciendo cada una de las partes del glomérulo. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes entienden ya cada una de estas estructuras, ustedes van a poder entender en qué, no estén conversando por favor, en qué nivel está la afectación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, miren, acá tenemos un cortecito más grande del capilar, y acá tenemos la luz capilar, ¿no es cierto? Acá tenemos, ¿cómo se llama esto? Membrana basal. Es la luz del vaso. Es el endotelio, ¿no? Y un endotelio fenestrado, ¿se acuerdan? Un endotelio fenestrado. Y acá que tenemos el podocito con sus pericelos. Muy bien, ¿sí? Entonces, todito esto, miren, y acá tenemos, si es que nuestros depósitos, pues hay una afectación a nivel entre el podocito y la membrana, ¿cómo se llama? Subepitelial. Subepitelial. Pero si estamos hablando acá del endotelio, subendotelial, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos, nos referimos a estas ubicaciones de la afección o el daño a nivel glomerular. Entonces, si eso es lo que nosotros estamos viendo, aquí vamos a compararlos. Este es un esquema un poquito ya más básico de la membrana basal glomerular normal, ¿no? Miren acá los podocitos bonitos, soditos ahí juntitos, ahí en fila como deberían estar. Acá tenemos la membrana basal glomerular. ¿Y qué es esto? El endotelio. Y dentro de aquí obviamente hay las proteínas, las sustancias, ¿no es cierto? Muy bien. Acá tenemos entonces la enfermedad renal crónica. Y vemos, mira, cómo ha habido daño a nivel podocitario, que ha habido el desprendimiento y apoptosis de los podocitos, ¿sí? Y ya vemos que no están así de bonitos, formaditos, ¿no es cierto? Ya unos ya mueren, otros están medio deformes o hipertrofiados, ¿sí? Y miren, como ya no están ellos, porque ellos forman parte, ¿se acuerdan de la barrera? ¿Sí? Y se acuerdan que por cargas o por tamaño de poro no pasaban algunas sustancias, pero como ahora ya no están como deben estar, pasan libremente como Pedro por su casa, ¿no es cierto? Entonces, ahí está el problema de la enfermedad renal crónica. Esto es un esquema, pero sí se entiende, ¿cierto? Muy bien. Entonces, acá tenemos un glomérulo normal. Este dibujito no está tan didáctico como el otro, pero igual se puede entender, ¿no es cierto? Arteriol afferente, arteriol eferente, cápsula de Bowman, espacio de Bowman, capilares, cortes eritrocitos, ¿no es cierto? Su mesangio, todo bonito. Pero miremos acá. ¿Qué hay acá? Daño a nivel. ¿Qué es lo que estamos viendo? Miren, ¿ven cómo estos fibroblastos, estos hay acá? ¿O lo veíamos en la estructura anterior? No, miren, acá hay unos fibroblastos, ¿ven? Unas cositas larguitas con su nuclito en medio. Aquí hay fibroblastos. ¿Qué significa que acá hay? Fibrosis. Y por tanto, ya hemos perdido también las células de esta parte, ¿cierto? Muy bien. Entonces, si ya tenemos, miren, más o menos esto será ¿cuánto? Una sexta parte del glomérulo afectado. Y bueno, ¿solamente el daño es a nivel glomerular de la enfermedad renal crónica? No, ¿es cierto? Hay otras estructuras que se van a afectar. ¿Qué tenemos aquí? Túbulo E, intersticio. Muy bien. Y miren, ¿qué es esto? Cilíndrico. Este es un túbulo, ¿sí? Miren, acá ven las microvellosidades. Estos dibujos no están tan como los otros, pero sí se puede apreciar. Estas son las células, ¿sí? El epitelio del túbulo, y estos son sus microvellosidades, ¿sí? Muy bien, ¿se acuerdan que en injuria renal aguda veíamos cómo se veían bonitos sus bordes de cepillo y luego ya los comenzamos a ver medios deformes y que ya las perdían?
a esto se refiere, ¿sí? Muy bien. ¿Y qué vemos acá? Un capilar, pero este es un capilar glomerular. Peritubular. Peritubular, muy bien. Y miren, fibroblastos hay, ¿sí? Hay fibroblastos, ¿no es cierto? Hay, por ejemplo, acá vemos un pericito, ¿sí? ¿Y qué más vemos acá? Células dendríticas, otro capilar, y eso es lo normal. Pero no vemos una cantidad exagerada de fibroblastos, ¿no es cierto? Ni tampoco que estén produciendo ese material que ellos producen para generar la fibrosis. No vemos nada de eso, ¿no es cierto? Esto es normal. Pero, miren acá, cuando hay fibrosis, ¿cómo está? Miren este túbulo, y aparece un aro. No se ve así, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ven ustedes las microvellosidades? No se ve, ¿sí? Miren cómo está ahogado este capilar. Acá viene muy bien su irrigación, ¿no es cierto? Ayuda a todo el cambio. Pero miren acá estos capilares. Están como ahogados con la cantidad de fibroblastos que se han ido formando, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Y qué más vemos aquí? Monocitos, linfocitos, ¿no es cierto? Que están, mira, acá solamente de las únicas células del sistema inmunológico que encontrabas, solamente eran las células dendríticas. Acá parte de las células dendríticas ya casi ni se ve, vas a ver linfocitos y leucocitos, monocitos. Va a depender del tipo de glomerulopatía o de enfermedad que puedas estar sucediendo. Pueden haber eosinófilos, ¿no es cierto? Pueden haber neutrófilos, ¿se dan cuenta? ¿Sí? ¿Qué más es lo que tenemos que tener en cuenta? La presencia de la esclerosis glomerular. ¿Y qué tenemos aquí? Miren, esto es parte de la cápsula de Bowman, ¿no es cierto? ¿Qué es esto? Un capilar, ¿no? O sea, ven acá lo han hecho muy grande, pero solamente es para una parte esquemática, ¿sí? Entonces miren acá, ustedes están viendo aquí el endotelio, y aquí ¿a quién tenemos? A un podocito, ¿no es cierto? Y miren, como ya aquí ya estamos viendo que se está afectando la parte tubular, ¿no es cierto? Lo que estamos viendo aquí, también a nivel glomerular, entonces ¿qué está pasando? Salida de vida. Exacto, proteínas, glucosa, tantas sustancias, y miren qué es lo que está ocurriendo. Exacto. ¿Sí? Se dan cuenta que no se da de manera oportuna. Y esto, si nosotros no frenamos aquí o aquí en cualquiera de los niveles, no va a haber. ¿Se acuerdan que cuando nosotros veíamos infuria renal aguda, había una especie de meseta y luego nuevamente una fase de recuperación? Cuando eso no llega, esto prácticamente se establece como una enfermedad. ¿Ya? Listo. Hay medicamentos que pueden llevar a una enfermedad renal crónica. Sí. Y el tema es por qué. ¿Sí? Porque ellos están, ¿cómo se podría decir? Afectando o generando mayor incremento de ¿qué? Interleuquinas. ¿Todas las interleuquinas son proinflamatorias? No. ¿Cuáles son las proinflamatorias? Ya. 1, 3 también. Ya. La 2 también, ¿sí? Entonces, esas son las que nosotros tenemos que tener cuidado, ¿ya? Obviamente sería ideal, ¿no? A ver, voy a ver qué interleuquinas están afectando a mi paciente para poder darle algún medicamento que las inhiba, porque hay medicamentos que inhiben interleuquinas, ¿no es cierto? Pero no hacemos eso porque no tenemos eso a la mano en nuestra buena rutina. Tal vez más adelante, en un tiempo futuro, cuando ya ustedes sean médicos, ¿no? Ya tengan ese chance, sería ideal, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué más? ¿Va a haber deterioro del filtrado glomerular? Sí. ¿Cuándo hemos dicho que va a ser el filtrado glomerular? Menos de 60. Menor de 60. Muy bien. Proteinuria,
Mayor de 30. La albuminuria mayor de 30. Ojo, pero ¿sabe qué? Se está encontrando en los estudios que tiene que ser menos de 10. Si tu paciente ya tiene una albuminuria mayor de 10, ojo, no lo pierdas. El paciente se va a ir a enfermedad crónica. ¿Ok? Proteinuria tubular, ¿sí? O proteínas de bajo peso molecular. Sedimento urinario, hematuria, cristales, cilindros. Y bueno, pues hay que ver los electrolitos en caso de diabetes insípida, acidosis tubular renal, entre otros. Histológicamente, ¿qué vamos a ver? Pues como ya hemos visto en los esquemitas, ¿no? Esos son esquemitas, pero al final eso es lo que se muestra. Afectación glomerular a nivel vascular, túbulo intersticial o también de causas congénitas. Imágenes diagnósticas, ¿para qué? ¿Qué vamos a ver? Quistes. Nuestro paciente tiene enfermedad poliquística, hidronefrosis. ¿Esto qué significaría? Si su paciente está teniendo hidronefrosis, Una obstrucción post. una obstrucción. Estenosis arterial renal. ¿Y qué van a ver eso? Claro, hipotensión. Si ustedes se encuentran en su ecografía que su paciente tiene estenosis arterial renal, ¿qué podrían ustedes encontrar clínicamente? ¿Cómo sería la presión? Cuando tengan ustedes un paciente joven, ojo, con hipertensión no controlada, piensen en estenosis. Entonces pídanle ustedes qué cosa. Un Doppler, muy bien, de arteria renal. Trasplantados renales, ya lo mencionamos, y todo esto debe pasar más de 3 meses. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Hay factores de riesgo que son independientes, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos la estimación del filtrado glomerular, porque nosotros estimamos, ¿no es cierto? O nosotros medimos. Estimamos, ¿sí? Utilizamos una calculadora y estimamos. ¿Se puede medir el filtrado glomerular? Sí. ¿Cómo se tendría que hacer? ¿Ah? Creatininas, edad, peso. Esas variables se utilizan. Exacto, y también creatinina en orina. Ah, también. Así Para el tenemos- aclaramiento de la creatinina. Exacto, así es. Entonces, la insulina, ¿no es cierto? Sería lo ideal, ¿por qué? Porque se elimina por completo. Porque se elimina por completo, no se resuelve. Exacto, se elimina un 100% de ella. No ocurre eso con la creatinina, pero ¿qué pasa con la creatinina? Es más barata, más asequible, ¿no es cierto? Más fácil de realizar en cualquier parte. Más específica es la citocina, citacina C, La cistatina C. Exacto. Entonces, nosotros decimos, miren acá, una baja tasa estimada de filtración glomerular y una alta albuminuria está asociada a, ¿qué? A mayor muerte cardiovascular. ¿Sí? Entonces, miren, ¿ve? La filtración glomerular ya disminuida y la albuminuria suficiente. Entonces, cuando nosotros hacemos la medición o el diagnóstico de la enfermedad renal crónica, ¿qué solicitamos? ¿Está diciendo ahí? Tasa de filtración glomerular, albuminuria. Exacto. Entonces, ustedes van a estimar Esas la dos filtración principalmente. glomerular o la van a medir solicitando su albuminuria, ¿no es cierto? Van a solicitar su creatinina en orina, van a solicitar sus crines de creatinina y van a colocar el peso, como dice, la edad de su paciente y también la creatinina sérica. ¿Sí? Con eso ya ustedes hacen prácticamente el diagnóstico y pueden ver si hay o no riesgo de mortalidad cardiovascular en su paciente. Sí, sale creatinina elevada, pero la albúmina está normal. Ya. Y con la creatinina y esto en RC, se confirma. Digamos, o sea, por ejemplo, una paciente que está con creatinina, sacamos el tasa de
filtración de grado 5, pero son luminantes cada uno. Ya, hay enfermedad renal crónica no proteinúrica. Ah, Claro, es enfermedad renal crónica, ¿no es cierto? Según Darío. Exacto, y es una enfermedad renal crónica no proteinúrica. no necesariamente vamos a tener los dos para que sea. Claro, pero ambos juntos aumentan el riesgo cardiovascular. Entonces, por eso es que tienes que buscar los dos en tu paciente. Es más, vas a encontrar tal vez un paciente, y eso lo vas a encontrar principalmente en los diabéticos, o no, que tienen filtrado glomerular normal y que tienen albuminúrico. Igual es una enfermedad renal crónica. ¿Sí? Obviamente que ambos factores son importantes, pero basta con uno y que sea más de 3 meses. ¿Sí? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Mortalidad por cualquier causa también está asociado a los dos factores que hemos mencionado: microalbuminuria y reducción del filtrado glomerular. ¿Sí? Progresión a la enfermedad renal crónica terminal, ya que haya una lesión renal aguda y progresión del deterioro renal. ¿Sí? Entonces, por eso a nosotros nos sirve. Aquí en este estudio han encontrado que tanto la filtración glomerular disminuida como la albuminuria está asociada ¿a qué? A, pues prácticamente una mayor progresión de la enfermedad renal crónica y ¿qué más? A mayor riesgo general o de muerte por cualquier causa. Y eso no significa pues que, no, entonces si yo tengo un paciente con esas condiciones, entonces ¿para qué lo voy a tratar si ya su riesgo está elevado? No, no es para eso, ¿no es cierto? Es porque nosotros lo que tenemos que hacer es revertir. Ya se puede revertir. Con todo lo que ustedes están mencionando, el ISGLT2, los ARM, ¿sí? Los YCASARA, con todos ellos ya podemos revertir. ¿Sí? Ya podemos revertir la enfermedad renal crónica. Entonces, si ustedes revierten la proteinuria y mejoran el filtrado glomerular, han reducido el riesgo cardiovascular. ¿Sí? Muy bien. Y esto es lo que les decía, ¿no? La estimación con que lo hacemos con creatinina y cistatina C. Y la medición se hace con inulina y con la medicina nuclear. ¿Cómo se hace con la medicina nuclear? Se deben haber escuchado. Funciona mejor. Iodotalamatos. El estudio se llama renograma. ¿Sí? Es igual entre edades y entre sexos. En las mujeres a mayor prevalencia con el límite, ¿sí? Y en los ancianos hay menor riesgo de mortalidad por cualquier causa, pero igual hay mortalidad cardiovascular. Entonces, nosotros lo que hacemos con la creatinina es la estimación. La cistatina C, si es que tuviéramos, la podríamos hacer. O sea, si ustedes tienen alguna duda con la creatinina, hacen ustedes la cistatina C, ¿no es cierto? Y con la cistatina C, de manera particular, obviamente, pueden llegar a una mejor estimación. Pero si ustedes no y tienen chance de hacer, hacen la inulina, o si no, si tienen medicina nuclear en su hospital, piden prueba. ¿Ya? Pero estos tienen sus indicaciones, obviamente, no se hacen de manera rutinaria, ¿no? Por ejemplo, si tienen un paciente con litiasis renal y un cuadro obstructivo importante, hay una hidronefrosis, pero ustedes dicen, ¿qué hago de riñón? ¿Lo saco o no lo saco? ¿No es cierto? No lo puedo desobstruir, está enclavado, no va para nefrostomía. Le hago un renograma, ¿no es cierto? Si ya me dice el renograma que ya no hay función, lo saco con mayor tranqui, ¿no es cierto? ¿Y cuáles de las calculadoras ustedes utilizan más? Sí, Yo dije, no van a decir, doctora, sí, todos los días así. Bueno, no está de más, ¿sabes? No está mal que practiquen con eso, pero sí, pues cuando
estamos hablando de enfermedad renal crónica, utilizamos CKD, ¿sí? MDRD sí se puede utilizar, pero es mejor los resultados en filtrados glomerulares menores, ¿sí? Ahora, tenemos un filtrado glomerular mayor de 60, CKD, ¿ya? Y predice con mayor precisión el riesgo. Esta es la más antigua, pero no por eso significa que sea mala, ¿no es cierto? Simplemente que tiene algunas cosas que ajustar, por ejemplo, la masa, ¿no es cierto? La masa muscular. ¿Qué más? El peso, la edad, ¿no es cierto? Pero sí es muy útil para el ajuste de medicamentos. Muy bien. Posibles alteraciones en la creatinina, ¿qué tenemos que hacer? Pruebas, ¿no es cierto? Especiales. Como ellos, marcadores y también medir la tasa de filtración glomerular. Y acá tenemos, miren, ustedes quieren sacar, no les digo no, pero esa es la estimación de cada una de las fórmulas. Ecuaciones de CKD para la estimación del filtrado glomerular. Miren, raza negra, nosotros no entramos aquí, ¿sí? No somos blanquitos, pero no entramos aquí. Pero acá dice blanca U o ahí entramos. La otra. ¿En qué estaba Brian? No está en otra cosa. Y acá también tenemos, ¿no? De acuerdo también a las que tienen, y acá tenemos la ecuación de cada una. ¿Sí? Y cada uno de estos, pues obviamente se ve afectada por el sexo. Miren, estimar la filtración glomerular usando la cistatina C sola, ¿sí? Y en combinación con la creatinina sérica nos da mejores resultados. ¿Cuál nos da mejores resultados? Utilizarla en combinación con la creatinina sérica. ¿Sí? Creo que, a ver, nosotros estamos haciendo un screening, ¿no es cierto? Es un paciente crónico, podemos utilizarlo, pero ¿en quiénes es mucho más útil este tipo de pruebas? ¿No? Acá, por ejemplo, dice detección de enfermedad renal crónica con creatinina, cistatina C, albúmina urinaria, ¿sí? O sea, la relación albúmina-creatinina urinaria, y la asociación dice de progresión de la enfermedad renal crónica terminal y mortalidad. Y pues sí, se encontraron utilizando la cistatina C en combinación con creatinina y con la tasa albúmina-creatinina, pues mejora la predicción, dice, tanto de la mortalidad como de la progresión de la enfermedad renal crónica. Listo. ¿Cómo la vamos a clasificar? Según la causa, puede ser que determina con eso el manejo etiológico y la probabilidad de complicaciones y progresión. Según el filtrado glomerular, el riesgo de progresión y de mortalidad. Obviamente, a un estadio mucho mayor o una menor filtración glomerular, obviamente el riesgo de progresión es mucho mayor. ¿Sí? Si hay albuminuria, ¿no es cierto? Mayor riesgo de progresión y de mortalidad. Y un marcador temprano de filtración renal, justo lo que les estaba diciendo, ¿no es cierto? Filtración glomerular normal y albuminuria ya presente, ¿sí? Y bueno, pues nos va a servir bastante para determinar el riesgo de progresión y mortalidad. Nosotros estamos hablando mucho esto de riesgo de progresión y mortalidad, pero es que es importante, ¿sí? Porque si nosotros no determinamos esto, definitivamente nuestro paciente va a venir, está bien, como hacen, ¿no? Algunas personas, no, usted no tiene nada, está perfecto. Creatinina, entonces, pero está bien, sí, yo me siento bien, doctor, yo no tengo nada, perfecto. Solo mi diabetes, pero ahí estoy bien. Y después que venga para diálisis, ¿no? Entonces, es su responsabilidad, sí, ustedes, tal vez de aquí ninguno sea nefrólogo, no lo sé, pero eso no significa que no sea su responsabilidad como médicos. ¿Ok? Ustedes encuentran un paciente diabético, un paciente con glomerulopatía, un paciente hipertenso,
y ya es su responsabilidad, es determinar el riesgo de progresión y mortalidad y reducir su riesgo. ¿Ok? Y esta, que ya lo conocen, ¿sí? Todos creo que lo han expuesto en sus rotaciones de nefrología, ¿no es cierto? Ya lo conocen ya al pie de la letra, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Tasa de filtración glomerular. Filtración glomerular, ¿no es cierto? ¿Y qué tenemos acá? ¿Qué categorías? G1 normal, ¿no es cierto? O elevado en casos de hiperfiltración, ¿no es cierto? G2 Ligeramente disminuido. ya de 60 a 89, ¿sí? G3 79, 45, 44. exacto. G3B, Moderada 30, 40, 40. muy bien. G4 gravemente disminuido. Y G5 y ustedes se van dando cuenta que más o menos desde que ya ustedes tienen moderado a grave, aquí ya ustedes ven colores solamente de naranja y rojo. ¿Qué significa eso? Derivación al nefrólogo, manejo y progresión de la enfermedad. Exacto, mayor riesgo de progresión de la enfermedad. ¿Y qué tenemos aquí? Las albuminurias, ¿cierto? ¿Qué categorías tenemos aquí? A1 menos de 30, A2 de 30 a 300 y A3 de 300. Exacto. Pero mire, aquí ocurre algo un poco distinto. Acá desde A1 tenemos rojo. Porque puede estar en G5. La tasa de filtración glomerular es mandarín. Va a determinar el Más que la glomerular es la tasa de filtración. O podríamos decir también que aunque no haya albuminuria, cierto importante, ya puede haber una filtración importante de la filtración glomerular. ¿Eso qué significa? Entonces, que hay enfermedad renal crónica no proteínica. Tengo que decirles todo. Sí. La ideología de casos de enfermedad crónica. Es que es indistinto, hay más o menos un 30%, incluso algunos hablan que hay más, hasta un 40, 50%, depende de las poblaciones, que pueden cursar enfermedad renal crónica sin proteinuria. ¿Sí? Y ahora es indistinto, puede ser diabético o no puede ser diabético, puede ser hipertenso o no hipertenso. Si ustedes han revisado, o si no, si les da curiosidad revisar los estudios como Zika de EPI, como ¿cómo es DAPA Zika D, ¿sí? Fíngaro, tenemos muchos, Fidelio, todos ellos, esos estudios, trabajan y los subdividen a los pacientes. La enfermedad renal crónica proteinúrica y no proteinúrica. Justamente por esto. ¿Ya? Ahora eso no significa que yo desde el principio no lo voy a buscar, porque hemos encontrado que en los estudios que nos dicen que solo la presencia de albuminuria puede ser factor de riesgo cardiovascular, ¿no es cierto? No. ¿Cómo es el cuadro clínico entonces? Encefalopatía. Claro, va a depender mucho del grado de uremia de enfermedad renal crónica. Puede haber encefalopatía urémica, puede haber polineuropatía periférica, que es bastante frecuente, ¿sí? También puede haber neuropatía autonómica. ¿Qué más? Hematológico, anemia, disfunción plaquetaria, neurológico, cardiovascular, ¿qué hay? Hipertensión, ¿qué más? Insuficiencia cardíaca congestiva, angina de pecho, arritmias, pericarditis, claudicación intermitente, accidentes cerebrovasculares y edema. ¿Sí? En el aparato digestivo, anorexia, náuseas, vómitos, hemorragias digestivas pueden haber. Sí. Sí. Sistema locomotor, prurito, dolores óseos, trastornos depresivos
crecimiento, debilidad muscular, ¿no es cierto? Sistema endocrino, lipidemias, hiperglicemias, hiperinsulinemias, alteraciones de la función sexual y reproductora, ginecomastia, resistencia periférica a la insulina y trastornos electrolíticos y del equilibrio ácido-base, que va a haber hiperfosfatemia, hipocalcemia, hiperglicemia, hipernatremia, hiperpotasemia y acidosis. ¿no? Sí, ya se lo saben ustedes de memoria. Entonces, ustedes están identificando a un paciente adulto con riesgo de enfermedad renal crónica. ¿Qué es lo que hacen primero? Tasa de filtración glomerular. Tasa de filtración glomerular y Albuminuria. Marcadores de daño. tasa albúmina creatinina, ¿cierto? O tal vez otros marcadores sustituyeron a más. Entonces, se encuentra un filtrado glomerular menor de 60. Una tasa de creatinina albúmina mayor de 30, más de y otros marcadores que pueden presentar de daño. ¿Qué más? ¿Qué hacen aquí? Dice, si el test de tasa de filtración glomerular o de tasa de albúmina creatinina, ¿sí? No excluye una inferioridad renal aguda, ¿no es cierto? O una enfermedad renal aguda. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer si no le va a excluir? ¿Ah? ¿Qué van a hacer? Voy a hacer un seguimiento, le voy a hacer un nuevo monitoreo, ¿no es cierto? 3. Si tiene factores de riesgo, su paciente tal vez diabético, le voy a dar su insulina, no sé, su ICGLT2, todos sus medicamentos. Igual lo voy a monitorizar. Si esto persiste más de 3 meses o hay evidencias de cronicidad, ¿qué hacemos? ¿Qué medimos? Estimamos Cistatina podría ser. la tasa de filtración glomerular creatinina, ¿ya? Y bueno, según ello vamos a estadiar, ¿no es cierto? Vamos a establecer la causa de la enfermedad y el riesgo de progresión y tenemos que iniciar tratamiento, ¿no? Si llegamos a determinar pues que hay una AQI o una enfermedad renal aguda, ¿sí? La guía. Seguimos las guías pues de Martino, ¿cierto? Y tenemos un filtrado glomerular mayor de 60, una tasa de creatinina albúmina menor de 30 y no hay otros biomarcadores de daño. ¿Qué hacemos? Descartamos la enfermedad renal crónica, ¿no es cierto? Y obviamente pues vamos a tener que individualizar cada paciente y obviamente de todas maneras tenemos que ver si había riesgo, ¿no? Igual empezamos siempre desde el punto 1 para que nosotros podamos de todas maneras llegar a evidenciar en algún momento si va a desarrollar enfermedad renal. Entonces, ¿qué utilizamos para su diagnóstico? Historia clínica, neuroanálisis, imagen renal, ¿qué imagen? Ecografía. Ecografía, biopsia si no se encuentra la etiología con lo anterior, ¿sí? Entonces, tenemos que determinar de todas maneras la cronicidad, ¿sí? Como por ejemplo, buscar para clínicos antiguos, o sea, mejor dicho, antecedentes antiguos, ¿qué más? Si no tenemos de base alguna creatinina estable que tengamos en hospitalización, la presencia de riñones pequeños, ojo que eso no necesariamente lo vamos a encontrar en enfermedad renal diabética, complicaciones como anemia u otras alteraciones mucosas. Y acá tenemos las múltiples posibilidades diagnósticas de imagen. ¿Cuáles son? Una ecografía. ¿En qué casos se utilizaría tomografía? Ya, tumores, cálculos que puedan estar generando obstrucción, ¿no es cierto? Resonancia, Doppler, arteriografía. ¿Quién es de primera línea? Ecografía. Porque nos va a marcar todo, ¿no? Masas, dilataciones, también nos puede dar
hallazgos sugestivos de nefropatía crónica, como es el adelgazamiento de la corteza o disminución del tamaño renal. Ya son las 2:01, doctora. Ya pues, continuamos, ¿no? ¿Ya? Ya, ya, ya.